Bueno, y pues tenemos una entrevista la semana pasada, estuvimos hablando de esta supuesta invasión en Ceuta, en España, y creo que es importante hablar con especialistas y dar detalles de lo ocurrido. Y para eso tenemos aquí a un especialista, Alejandro Canales. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y economista por la Universidad de Chile. Desde 1998 es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en México. También es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Desde 2005 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y desde el 2000 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Y vamos a darle la bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias, Adriana, por la invitación. Buenas noches a todos y todas. Gracias. Al contrario, Alejandro. Bueno, estamos en una época muy complicada. Vemos el avance de las derechas y ultraderechas y este hecho que pues relativamente pareciera aislado, pero está conectado con muchas cosas que están ocurriendo y sobre todo narrativas. Si nos quieres contar un poco de pues lo que tú has visto respecto a esta pues, supuesta invasión de marroquíes en Ceuta, en España. Bueno, primero, yo creo que lo apuntas muy bien. Yo creo que esto hay que insertarlo en, en este avance que hay de los grupos de los políticos, los sectores políticos de ultraderecha. Ya no solo de derecha, sino ya lisa y llanamente de ultraderecha, que ponen en cuestionamiento incluso las bases democráticas del sistema político global. Y justamente esta crisis, esta llamada crisis migratoria que ya se ha reconocido que no es tal, no es una crisis migratoria propiamente tal, tiene muchos de esos orígenes. Primero, la forma en que se desarrolló esto para informar también al público, ¿no? A la audiencia. Esto empezó hace como 10 días más o menos, cuando empezaron una serie de bulos y mentiras y fake news en las redes sociales en Marruecos, avisando de que la frontera estaba abierta, que la frontera de Ceuta y la frontera de Europa estaba abierta, lo cual es una doble falacia. Primero, nunca estuvo abierta, y segundo, Ceuta no es una frontera de entrada a Europa. Los que entran a Ceuta, este es un dato importante, tienen que hacer un doble chequeo después cuando quieran entrar a España. Tienen que ahí tienen que checar migración, etcétera. Ceuta no es parte del espacio Schengen, digámoslo así. No, si uno está en Ceuta, no te da automáticamente libertad de movimiento por toda Europa. Y eso es un elemento importante que no se ha tomado en cuenta, ni por los medios, ni siquiera tampoco por las autoridades políticas como Meloni, en fin, y otros más, ¿no? Bueno, eso es una mentira primero. Y lo otro, eso fue orquestado. Cuando empezaron ya hay análisis de dónde vinieron estos bulos, y se ve que vienen básicamente de Marruecos, de Argelia y de otros lugares, donde opera básicamente estos grupos de derecha que conocemos muy bien en América Latina, ¿no? Eso es lo primero a tener en cuenta. Segundo, la facilidad con que el gobierno marroquí dejó que esto circulara, que fluyeran estos migrantes. De hecho, hay videos que están, no sabe si son ciertos o no, pero donde hay una cierta participación en esta lógica, o por lo menos una inacción frente a esto, sabiendo ya que se venía. Y también por el lado español, también hubo una inacción. O sea, cuando ya sabes que están viniendo, que están dándose estos bulos, pues te preparas, haces algo. Y eso tiene que ver con los controles, es decir, quién controla estos asuntos. Ahora, lo que yo creo, no sé si me dejas explayarme, digamos, lo que yo creo que hay como distintos planos que se conjugan en esta movida concreta, lo que pasó realmente. ¿Por qué ocurre hoy día esto? Y no ocurrió hace 6 meses, 8 meses atrás, y no ocurre, y no va a ocurrir en 6 meses el próximo año, por ejemplo. ¿Por qué hoy día? ¿Por qué en este periodo es un buen momento para este tipo de acciones por parte de la derecha? Porque se conjugan varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es tener en cuenta, esta no es una crisis migratoria, pero sí plantea una situación importante que no se ha discutido, que el problema en términos de crisis migratoria o de proceso migratorio es Marruecos, no es España. Es Marruecos son marroquíes los que están saliendo a España y a otros lugares, ¿no? Y España es un poco el lugar por el cual están entrando, digamos, ¿no? Quieren entrar a Europa. Pero el problema es, hay una crisis migratoria, si vamos a hablar en esos términos, la crisis migratoria hay que hablarla de la crisis en el lugar de origen, es decir, Marruecos.
Si esto hubiese ocurrido en Venezuela y hablamos de 100.000 venezolanos tratando de cruzar a Estados Unidos, cruzando a México o cualquier otro país, ¿no? O a República Dominicana, que la tienen casi enfrente, todo el mundo estaría hablando de que el gobierno, que el sistema bolivariano, que el gobierno, no, ahora ya no, pero lo que fue el gobierno chavista, que la Venezuela, el socialismo no funciona, etcétera, etcétera, y todos estarían culpando a Venezuela. Aquí no, aquí no se habla de Marruecos. Y eso habla de lo orquestado, cómo funciona este engranaje. No es que haya una conspiración en que todos se llamaron por teléfono, hagamos esto, pero hay una conexión en la forma de responder tan rápida. Por ejemplo, a las 4 horas prácticamente de que esto empezó, Meloni, la primera ministra de Italia, reaccionó con una medida de cerrar el espacio, a cerrar España del espacio Schengen, al menos con Italia, y pidió a Europa que hiciera lo mismo. O sea, tan rápida la reacción, como poniendo el problema en España y no poniendo el problema en Marruecos. Primer detalle, ¿no? Eso ya nos habla de esta situación. Ahora, ¿y por qué esta situación tiene que ver? Esto tiene que ver con lo que está pasando hoy día en España, lo que ha venido pasando desde el año pasado y este año, que se mezclan varias cosas. Una de ellas es la política de regularización migratoria, que implementó desde el año pasado, a fines del año pasado salió el decreto, que fue apoyado por el gobierno español, del PSOE, de Pedro Sánchez, pero impulsado por el partido Podemos, de izquierda, y por primera vez impulsado también por organizaciones de migrantes, que tuvieron una activa participación en la elaboración del decreto, algo que no siempre ocurre, ¿no? Esta vez se incorporó, se incluyó la voz del migrante y salió una ley, un decreto. Ahora, este decreto lo que lleva en el fondo es un decreto estrictamente de perspectiva liberal. No es una apertura total, sino que es reconocer que hay un problema migratorio y el problema fundamental es el carácter irregular de los migrantes y que la necesidad de regularizarlos, que al regularizar los migrantes se van a poder, es una política que va asociada a una integración del migrante, integración social y económica, ¿no? Y va a permitir que el migrante a su vez pase a ser un activo cotizando en los distintos sistemas de cotización de impuestos, etcétera, ¿no? Y no esté trabajando por debajo, ¿no? Oculto y que impida ese tipo de situaciones, por un lado, pero a su vez un problema de derechos humanos. Ahora, lo relevante es que da vuelta el foco de cómo se ha venido tratando el problema migratorio. El problema migratorio hasta ahorita se ha venido tratando como un problema de seguridad, un problema de criminalización de los migrantes, de seguridad nacional, seguridad pública, y por tanto políticas obviamente orientadas al control, un control estricto, digamos, sobre la migración, pero con muchos tintes racistas y xenófobos. Esto va en contra de eso, porque lo que plantea la lógica que está detrás es la incorporación, la inclusión, la tolerancia, ¿no? Y la regularización por tanto, el acceso a derechos sociales de los migrantes. Da vuelta. Ahora, esta política en España generó revuelo, sobre todo con la derecha, pero también en Europa. En Europa también generó mucho revuelo con la derecha europea, porque evidentemente le estaba demostrando otra política es posible, ¿no? Y eso es algo que Meloni, que Macron, en fin, que todos los demás no quieren. Y ahí se la tenían pendiente. Entonces como diciendo, el momento es hoy día pegar, pero ¿por qué hoy pegar hoy día? Y no esperar meses antes o después, ¿no? Y tiene que ver aquí con el contexto local, nacional de España y el contexto global de la geopolítica. El contexto global, interno de España es que después de la política de regularización migratoria que implementó Pedro Sánchez, esto fue como en noviembre, diciembre del año pasado, y que ya terminó, digamos, ya accedieron como 1.100.000 personas a este proceso. Después de eso, después del posicionamiento de Sánchez frente a la guerra de Irán, manteniendo una autonomía respecto a Estados Unidos, eso curiosamente le generó mucho apoyo popular al PSOE y al gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? Que hasta el año pasado, el PP y Vox, la derecha y la ultraderecha española, sabían que tenían ganada ya la elección, ¿no? Y con esos dos movimientos que hizo Pedro Sánchez, la cosa cambió. No significa que ganara, que ya el PSOE va a ganar, pero cambió el rayado de cancha, las reglas del juego, o sea, y generó otras condiciones en las cuales el PSOE y la izquierda tiene más posibilidades. Entonces, se la tiene. A partir de eso empezó una política, un asedio
constante, permanente en medios y además judicial, con los llamados lawfare contra el PSOE y contra Sánchez. La esposa de Sánchez, el hermano de Sánchez están acusados en juicios, en juicios en la justicia. Rodríguez Zapateros, el mentor de Sánchez, expresidente, está acusado también en un juicio político. Entonces, ahora, ninguno de estos tiene asidero, pero están ahí. Y es, ¿no? Es un asedio a Sánchez. En ese contexto, le están cobrando, genera un espacio de debilidad del gobierno. Y es usado en este caso por el gobierno marroquí. ¿Cuál es la intención del gobierno marroquí? ¿Por qué le interesa esto? Primero, porque esto de la geopolítica hay que entenderlo no en términos de estos maquiavélicos que están todos conspirando y juntándose y llamándose por teléfono y red. Es una cuestión mucho más simple y más compleja a la vez. Es un tablero donde hay muchos jugadores y muchos intereses en juego encontrados, que a veces hacen alianzas para un lado, te rompen, arman otra, etc. En el caso de Marruecos, esta forma de chantaje ya la había efectuado antes, hace 4 o 5 años, en 2021. Hizo algo similar contra España, contra el mismo Pedro Sánchez, ¿no? Y que fue también lo mismo, pero esa vez fueron como 2.000, 3.000 o 4.000 migrantes los que llegaron a Ceuta y se generó todo un revuelo. ¿Cuál era la intención en ese momento de Marruecos? Era, primero, poner una situación, o sea, en ese momento España, y hoy día nuevamente tenía relaciones comerciales muy fuertes ya con Argelia. Y Argelia es un competidor muy fuerte político y económico de Marruecos. Entonces, dijo, no, yo soy el socio principal en África, yo soy el socio principal de España. Y por tanto, rompen las relaciones con Argelia, primero. Y segundo, el problema saharaui, ¿no? Del Sahara. Entonces, España se ve obligado a reconocer a Marruecos su soberanía sobre ese territorio. Esa fue la jugada. Y hoy día va en la misma lógica. Lo que está en juego para Marruecos es las relaciones comerciales de España con Argelia, sobre todo con el gas, ¿no? Y sobre todo ahorita que se cerró la brecha del gas de Europa, de Rusia, esto es muy importante, ¿no? Segundo, ¿qué es lo que viene? El gas de Nigeria. ¿Por dónde se va a transitar el gas de Nigeria hacia Europa y hacia España? ¿Por Marruecos o por Argelia? Eso. Entonces, hay una serie de intereses que hoy día están en Marruecos, que están hoy día utilizando. Y ojo, entendamos, Marruecos es una dictadura disfrazada de monarquía constitucional. Ellos no tienen ni un interés, o sea, el rey Mohamed VI no tiene ni un interés en los derechos humanos. Le da lo mismo que murieran 50, 60, 80 migrantes ahora. Lo que le interesa es el juego político de poder, de doblegar, chantajear al gobierno español. Y aprovecha esta situación en la cual el gobierno de España tiene un asedio interno, ¿no? Fuerte, y genera un asedio externo. Ahora, paralelamente se conjugan otros intereses geopolíticos regionales de Europa y globales. El de Europa tiene que ver con el posicionamiento que empezó a tomar España y Pedro Sánchez y la izquierda, digamos, la izquierda liberal en Europa frente al conflicto de Irán, primero. O sea, Sánchez fue el primero en levantarse, en decir, no se usan las bases militares en España para atacar Irán. Punto. A lo cual se sumó el resto de Europa, básicamente Meloni y otros más, ¿no? Pero porque no les quedaba de otra, o sea, era tan evidente, por un lado. Por otro lado, porque España, nuevamente reitero, empieza a aparecer con otra política migratoria posible y ya es exitosa, ¿no? Entonces, ahí en la derecha europea y en la ultraderecha europea hay una, dice, aquí estamos para la ultraderecha, tenemos que confrontar y debilitar estas posiciones. Entonces, ese es el escenario y esta situación prende inmediatamente. A las 4 horas ya estaban convocándose a reuniones de la Unión Europea, etcétera, contra España. Y a Marruecos, tranquilo, no pasaba nada, ¿no? Ese es el segundo, ese es otro nivel de geopolítica. Y el tercero es, evidentemente, esto, en cuanto ocurre, tiene la aprobación automática del gobierno de Estados Unidos, porque efectivamente es otra forma de golpear a España para cobrarle por parte de Trump, te la vuelvo a cobrar, te la sigo cobrando, ya te puse más aranceles, en fin, otras cosas más, te la vuelvo a cobrar. Evidente. Entonces, digamos que hoy día ¿por qué era el momento ahora? Porque España se levantaba como un polo, digamos,
digamos, en la política, en la geopolítica local, regional y de Europa, digamos, y global, como un polo que iba a contracorriente de la geopolítica mundial y local. Entonces, hay que golpearle, chantajearlo, golpearlo, etcétera. Ahora, ¿cuál es el interés primordial, sobre todo interno? Que es una cosa que no se evalúa mucho, que es, uno dice, oye, pero ¿por qué tanto interés en hacer esto ahora, en debilitar tanto al gobierno español hoy día, cuando las elecciones ya son el próximo año? Tiene que haber elecciones, las elecciones generales en España, y probablemente gane la derecha. Ahora, el problema es que vuelva a ganar y no tenga capacidad de hacer gobierno, que eso es un problema. Ese es el dilema. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no esperar? ¿No? ¿Por qué no hacer la política como va haciéndola más lentamente y acumulando fuerza? ¿Por qué ahora? Porque hay una cuestión importante geopolítica global nuevamente. Es el riesgo, ya que está palpable, de que Trump pierda las elecciones intermedias a fin de año. Y si las pierde, y como se ve que probablemente las pierda, eso cambia el escenario político en un efecto dominó. Así como cuando ganó Trump, reforzó mucho a las extremas derechas a nivel mundial y en América Latina ya lo vimos, ¿no? Cómo fueron cambiando los gobiernos. Una derrota de Trump cambia el asunto. Entonces, claro, uno dice, en términos geopolíticos y político interno, una derrota de Trump en noviembre abre espacio para que el PSOE y la izquierda, a la izquierda del PSOE, que es otro movimiento más liberal, pero más radical, tengan más opciones y puedan generar, aunque no ganen la elección en el PSOE, y la gana el PP, si el PSOE mantenga la capacidad de gobierno y mantenga, por tanto, su posición de gobernante. Esa es una situación que uno dice, cuando uno empieza a verlo así, más ya la finura del tablero, empieza a entender por qué hoy día, por qué a través de Marruecos, ¿no? ¿Por qué la respuesta? Y uno empieza a verla, ¿cómo puedo leerlo? Por las respuestas que están teniendo los otros, cómo fueron respondiendo los distintos actores. Y todo lleva a pensar de que efectivamente están moviendo el tablero para golpear a España, chantajear a España, el caso de Marruecos, chantajearlo para que haga política a favor de ellos, golpear a España para que no tenga este liderazgo que ha ido teniendo, golpear a Sánchez para que no tenga el liderazgo que había estado recuperando, en fin. Entonces, cuando uno ve todo ese panorama, va entendiendo el asunto, ¿no? Va entendiendo de por qué, por ejemplo, se sigue hablando del tema como un gran problema, cuando de los 70.000, prácticamente el 98% regresó ya a Marruecos. Entonces, no hay migrantes, o sea, no hay una crisis migratoria en Ceuta, porque no hay migrantes en Ceuta, ya se regresaron, ¿no? Ahora, evidentemente en este caso, en términos éticos, uno cuestiona, es decir, ¿cómo es posible que los gobiernos utilicen a los migrantes, a los más precarios, a los más vulnerables, para este tipo de juegos políticos? Pero eso es lo que está ocurriendo, esa es la derecha. Hoy día la ultraderecha está jugando así. Y hay que entender que en la otra lectura, a estos grupos no les interesa tanto el tema de derechos humanos, la democracia, etcétera, sino el poder, directamente. Sin ambages, sin desnudos totales. O sea, ese es el punto. Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que yo creo que tiene la lección que hay que tomar. Es decir, hoy día, esta es la forma en que está dándose el conflicto. Y probablemente en 5 meses más, 4 meses más, previo a las elecciones en Estados Unidos, Trump salga con otra situación similar o alguna otra inversión o alguna otra situación similar. Porque el interés es cómo mantenerse en el poder, cómo llegar y mantenerse ahí. Ese es el punto, ¿no? Y yo creo que esto es digamos, en términos políticos, alguien que haga ciencia política, esto es un muy buen ejercicio de entender lo que digo yo, el tablero geopolítico, los distintos actores en los distintos planos, ¿no? Locales, y los distintos intereses que están en pugna. Porque no están todos alineados en el mismo interés. Hay distintos intereses intermedios, más cortos, no locales, que juegan y que hoy día es como decir, se alinearon los astros. Justamente en esta coyuntura se alinearon los astros y dan un golpe. Y por esa alineación el golpe suena fuerte. Pero que si no se hubieran alineados igual, el golpe no sería tan fuerte. Habría sido una cosa más pasajera, ¿no? Y ese es el punto, yo creo que a tomar en cuenta. Bueno, eso lo dejo.
Ya me Muchas, largué mucho, ¿no? no, está excelente. De hecho, me ahorraste como 20 preguntas que ya respondiste, Alejandro. Y bueno, hemos estado escuchando y leyendo también algunos políticos precisamente de la izquierda. Uno de ellos es Gerardo Pisarello, uno de los legisladores también españoles. Eh, También en este análisis, pues introdujo a Netanyahu. No sé si ves tú también el papel activo de Israel en esta coyuntura. A ver, me cuesta pensar que Israel tenga un papel activo, que haya estado moviendo los hilos, pero no me cuesta pensar de que una vez que los hilos se movieron, tomó un rol muy activo. Es decir, como y conociendo, o sea, sería extraño que el Mossad no supiera de estas cosas antes Claro, y se hubiesen preparado. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué siento que lo primero no es muy complicado? Porque si se descubre que Israel está metido moviendo cosas, esto cambia completamente todo el escenario. Y no necesitan, ese es el punto, no necesitan meterse. Lo que sí necesitan es conducir el asunto después que ocurrió. Después que explotó, conducir la explosión hacia un grupo, en este caso España, la izquierda, etcétera, ¿no? En función de sus intereses. Y ahí sí ha tenido un papel, sin duda, ¿no? Digamos, no protagónico, no aparece en los medios, pero está detrás, ¿no? Y seguro estuvieron preparados viendo cómo reaccionar, qué hilos mover para atacar, para chantajear, etcétera. Sí, sin duda. ¿No? Pero dudo que haya estado en la parte protagónica de detonar el asunto. No, y claro. además, ¿por qué? Porque no los necesita. No se necesitaba eso. Lo mismo con Estados Unidos. La CIA, sabemos que la CIA es mandada a hacer para hacer estas cosas, pero no necesita. Tal vez sí dar algún apoyo, o estar atento y decir, no te preocupes si vamos a apoyar, pero nosotros no nos metemos, pero apoyamos. Cosas así, ¿no? Porque no, por lo que digo, no es necesario. Ahora, esto marca otra situación importante que pasa por alto. El tema migratorio está tan caliente, tan candente, en distintos planos. Por un lado, la situación de la gente en Marruecos, en este caso, lleva a tal nivel que cualquier fake news los haga hacer esto. 60, 70 mil personas vayan. Cuando todos saben en Marruecos de que Ceuta no es la entrada a Europa, pero igual entraron. Igual, o sea, eso significa que el nivel de desesperación, de vulnerabilidad, de precariedad que hay en Marruecos es grande. Eso es un tema importante. Y el otro plano de ver es que la migración es un tema caliente, digamos, que está ahí, que cualquier cosa que ocurra con un migrante es noticia mundial porque es usado por los medios, las redes de ultraderecha para golpear, para fortalecer políticas racistas, xenofobias, etcétera, ¿no? Entonces, y es un tema que está caliente, que está ahí. Si hubiese sido otra cosa, no pasa. Y eso es importante, porque, por ejemplo, frente a esto, después del Mundial o durante el Mundial, hubo o sea, a nivel mundial se vio la migración. O sea, esto que Francia lo alineara muchos de hijos de inmigrantes. Me acuerdo de un partido, no sé con quién era, creo que era con Camerún, con Ghana o alguno de esos, en los cuales estaba jugando, uno no sabía si jugaba eran franco-africanos jugando contra afro-franceses. Porque decía, o lo que pasó, por ejemplo, caso que no se ha dicho, pero hay un caso particular que refleja todo esto, el caso de Nico Williams y su hermano Iñaki Williams. Los dos juegan hoy día en el Atlético Madrid, los dos son hijos de migrantes ganeses. Nico Williams jugó, los dos son españoles y los dos son ganeses. Nico Williams juega para la selección española y jugó en esta selección y ganó. Iñaki, el hermano mayor, juega para la selección de Ghana y también jugó en el Mundial, en este Mundial. O sea, pudo haberse ocurrido que Ghana y España se enfrentaran y estuvieran ahí dos hermanos jugando uno contra otro. O sea, algo nunca visto. Pero eso es posible. Entonces, cuando a nivel mundial ves que la migración genera todo esto, estas cruces, pero lo genera en términos positivos, afirmativos. Francia mejoró mucho su fútbol. No sigan los países africanos, España, etcétera. Todos.
Entonces se ve evidentemente algo hay ahí, por lo mismo, caliente, que está presente, ante lo cual las derechas eh, tienen que frenarlo, o sea, buscan cómo frenarlo, cómo bajarle el nivel. Claro, Alejandro, tocas un tema que me parece importante y si te parece, pues para ir cerrando la entrevista, el tema de los medios y las redes sociales, porque además hay que recordar que las redes sociales, pues el control de las redes sociales están en esta oligarquía, pues yo diría tecnofascista, pero pues también hay personajes. Aquí en México ya pues se vino a instalar Javier Negre, pues es el jefe de este personaje Vito Quiles. ¿Cómo has visto precisamente en esta coyuntura, en este tema, pues la cobertura mediática? Y porque parece en algunos videos, pues que de algunos lugares en Ceuta, pues fueron, los corrieron, ¿no? A estos personajes, o es lo que se alcanza a apreciar, o algunas personas que vemos en redes sociales con los algoritmos, a lo mejor eso es lo que nos muestra, pero si tú nos quieres dar tu perspectiva de ese tema. No, lo de Vito Quiles fue real, fue real. Él estuvo en la plaza, fue a Ceuta, en la lógica de Vito Quiles, que es un acosador, que es un provocador, pero de ultraderecha, pero sin ética, inventando cosas, fue y la gente lo rechazó, lo persiguió, lo rechazó. No pudo. También fue toda la, digamos, no toda la plana, pero fue una parte importante de la plana de la derecha y la ultraderecha fueron. Abascal fue que Sí, sí. de Vogue, pero él no se atrevió a salir del hotel, Abascal. Después de que vio lo de Vito Quiles, no, o sea, es político y entiende de que ese es un costo muy grande para él. Vito Quiles está expuesto a eso y para eso Claro. le pagan, ¿no? Y otros. Ahora, lo interesante también es la reacción del alcalde o el gobernador, no sé cómo sea el nombre del que tenga, que es del PP de Ceuta, pero con una reacción diciendo, basta, aquí no hay una crisis, aquí hay haciendo un análisis muy sensato, ¿no? De decir, no usen esto para otros fines. Aquí el problema es qué hacemos, cómo atendemos a los migrantes. Están llegando migrantes que no saben nadar, que se están ahogando. Ese es el problema. No usemos políticamente esto. Y es de la derecha. O sea, otra derecha también es posible, digámoslo así. Ahora, en cuanto a las redes, bueno, yo suscribo, no sé si están de acuerdo, lo que señala Pablo Iglesias. Pablo Iglesias y otros, ¿no? Gabriel Rufián también acá en España, y otros que dicen que, pero sobre todo Pablo Iglesias, porque él lo dice y actúa en consecuencia y generó un canal, un medio alternativo, digamos, que ya tiene cierto nombre, digamos, el canal Red, ¿no? Que es lo siguiente, que es hoy día, no solo las redes sociales son el mecanismo, sino todo esto de la comunicación, del periodismo y todo en la comunicación es un campo de disputa política y hay que asumirlo como tal. Y un campo en el cual las redes, los canales, los medios son instrumentos. Así como los partidos fueron en su momento instrumentos de lucha, hoy día son redes, tener un canal, etcétera. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que no basta con decir, tengo los datos, mis datos son suficientes para matar al relato. No, tengo que construir un relato que mate al otro relato, pero además debo construir una plataforma desde la cual difundir el relato, difundir el dato y el relato. Porque si no tengo esa plataforma y no doy la lucha en ese plano, no sirve de nada. Bueno, sirve de algo, pero no mucho. Y eso es un elemento importante para decir, la derecha no está ganando la partida, o está ganando la partida porque ha logrado capitalizar estos medios, esta capacidad, estas herramientas. Y por tanto, de una pelea, o sea, sin nadie enfrente. Entonces, hay que dar la pelea. Y por tanto, lo que ustedes están haciendo, bienvenido, ¿no? O sea, y lo que está pasando del otro lado, o sea, ya vemos que esta gente como Negre y Quiles están también tendiendo eso del otro lado y lo van a seguir haciendo, ¿no? O sea, y esto no es de ahora. O sea, en la guerra del Golfo, cuando empezamos a ver la primera guerra del 91, cuando empezamos a ver en vivo y en directo los bombardeos, ya ahí cambia la cosa. Nos damos cuenta de que los medios hoy día ya no son un medio de difusión de información objetiva, etcétera, sino que detrás
ya empieza a aparecer toda una instrumentalización y por tanto un medio de difusión de políticas, de ideologías, de intereses, ¿no? Y por tanto es un campo de disputa que no se puede pasar por alto. Completamente de acuerdo, Alejandro. Pues te agradezco mucho, la verdad, de verdad, además la desvelada. Sé que la hora en España es otra, pero si te parece, seguimos en comunicación. Aquí nos gusta en este canal o en este proyecto, en esta comunidad, precisamente tejer redes en contra de lo que estamos viendo del crecimiento de las ultraderechas. Y no sé si te gustaría cerrar con algún mensaje final. Bueno, sí, bueno, cerrar con el mensaje de esto, de que entender de que los fenómenos hoy día ocurren en varios planos simultáneamente. O sea, hoy día vemos un tema migratorio. Claramente, está gente migrando, saltando la barda, es migración, no hay duda. Y es lo que detona. Pero ese acto tiene lecturas políticas, geopolíticas, intereses económicos, materiales, ideológicos, que conforman y le dan sentido. Y por tanto, hay distintas formas de canalizar ese relato. Y por tanto, esa situación hay que estar atentos y preparados y generar las condiciones y las capacidades para responder y para, no solo, o sea, ahorita responder y pasar también a la ofensiva, a no hacer este tipo de cosas, sino a construir un relato y poder transmitirlo, ¿no? Con alternativas. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Y eso pasa por entender de que hoy día hay temas muy calientes, muy candentes, digamos, que catalizan a la población. O sea, que una persona que puede opinar de una cosa muy liberal en un punto, si le toca la migración, se vuelve muy conservador. A pesar de que esa persona, por ejemplo, puede ser pro aborto, pro derecho de las minorías sexuales, todo. Pero le habla de migración y se vuelve conservador. Y eso es real. Eso es real. Y ahí hay que entender, eso no habla mal de la persona, sino habla mal de nosotros que no hemos sabido, en general, de construir un relato, de armar, de configurar todo un discurso que dé sentido a todos los aspectos y que no genere estas contradicciones, ¿no? Y para eso se necesitan espacios, capacidades, etcétera. Escucharnos además, Alejandro. Pues te mando un fuerte abrazo, un gusto, la verdad, tenerte aquí en este espacio. Esperamos tenerte más seguido. Por lo pronto, muchísimas gracias, buenas noches y que descanses. Gracias. Y no, para mí sería un placer seguir colaborando, no te preocupes. Ahí estamos guardando los horarios, no hay problema. Gracias, Alejandro, hasta pronto. Hasta pronto, que estés bien. Igualmente.